El Mundial de Qatar. En 2010, Sepp Blatter anunció que el Mundial del año 2022, con bastantes intrigas de por medio, intrigas con olor a bastantes millones, se llevaría a Qatar. Qatar, curioso país. En mi vida había escuchado el nombre de ese país, hasta que me enteré dónde sería el Mundial de este año. Eso en el año 2018. Hablemos un poco sobre el país antes de comenzar a hablar sobre las polémicas y, innegablemente, la pisoteada que se dio a los derechos humanos. No lleva siendo un país independiente más de 51 años. Es independiente gracias a que fue introducida a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, aunque cuando aún seguían siendo un protectorado británico, fue cuando descubrieron sobre sus enormes yacimientos de petróleo, como gas natural. Qatar representa casi el 13% del gas natural que se exporta en todo el mundo, sin mencionar sus casi 25.000 millones de barriles de petróleo. Esto con un tamaño territorial inferior que el de El Salvador. Acerca de cómo se rigen, desde siempre la monarquía ha estado presente. La que tiene mando del país es la familia Al Thani. En suelos cataríes está prohibido hablar sobre política, al igual que están prohibidos los partidos políticos. Se rigen por su religión, la cual es fundamental, es decir, que son bastante conservadores con respecto a varios ámbitos, tanto como la homosexualidad, la libertad de la mujer, el afecto en público, cosas que, innegablemente, a los de este lado de la tierra, contradice totalmente su estilo de vida. Sus leyes están basadas en el wahhabismo, la cual abraza el lado más tradicional del Islam. Es habitado por 2,8 millones de habitantes, de los cuales solo unos 300.000 son cataríes, y los otros 2,3 millones se estima que son la mano de obra y los prestadores de servicios, todos ellos migrantes. El calor del desierto de Qatar podría considerarse peligroso para la integridad de cualquier persona. Es por eso que el mundial tuvo que trasladarse a noviembre, saliéndose del itinerario cotidiano que solía ser entre los meses de junio y julio. Aunque claro, esto se hizo con razón, ya que en esos meses el sol puede calentar el ambiente hasta unos 50 grados Celsius. Ya desde antes que comenzara, los defensores de los derechos humanos protestaban, ya que el número de muertos, si no era transparente, era improbable que solo unos 400 o 500 trabajadores migrantes en esos 12 años de preparación. Aunque según varios medios, el número de muertos, ya sea por el intenso calor al que se les exponía o por alguna enfermedad, no eran muertes que se relacionaran con el trabajo, es decir, que no se incluía en la lista dada por Qatar. El gobierno catarí, después de dar declaraciones y ver que algunos medios y algunos protestantes aseguraban que eran 6.500 trabajadores quienes habrían muerto preparando los estadios y la infraestructura para albergar a la fiesta que trae todo este campeonato, Al-Tawadi afirmaba que no eran más que noticias sensacionalistas, ya que The Guardian, medio quien afirmaba esas cifras, no tenía forma de corroborar su información. De por medio, unos 220.000 millones de dólares fue la cantidad gastada para albergar el mundial, lo cual le hace el mundial más caro, de los cuales solo unos 10.000 millones estuvieron destinados a la creación de estadios. El resto del dinero forma parte de Qatar National Visions 2030, un proyecto que plantea poder crear lazos internacionales. Pero como esto no viene al caso, sigamos. La Amnistía Internacional criticó al gobierno por el maltrato laboral dado a 30.000 extranjeros, quienes pese a querer trabajar tenían que pagar, o eso es lo que afirmaban varios migrantes de las zonas más pobres del continente. Los migrantes solían provenir de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Con respecto a la comunidad LGTB, bueno, los cataríes se defienden diciendo que no somos tolerantes, pero somos buenos, atendiendo a nuestros huéspedes, aunque de por medio sus leyes fueron ablandándose, pasando de ser un delito a algo que puede existir, pero que no quieren ver. Rusia quedaría fuera, esto el 28 de febrero de este año, como represalia a los ataques a Ucrania. Aunque esto ya se verá en otro video, resulta raro que esto haya ocurrido, ya que estas medidas no fueron tomadas con Estados Unidos, cuando invadió Irak, por ahí del 2003. Una cosa rara, para Doug Plumley, especialista en finanzas deportivas de la Universidad Sheffield Hallam, estima que el mundial recaudará menos dinero del que ellos gastaron, aunque su principal objetivo es formar lazos internacionales, más no tanto el dinero. Una de las cosas a destacar también es que este es el primer mundial donde una mujer arbitraría un partido, más específicamente el Costa Rica-Alemania. No me vi el partido, pero es un hito en la igualdad de género, supongo. ¿Y qué dijo el encargado de la FIFA, Gianni Infantino?
pues que el fútbol no debía ser usado como excusa para involucrar disputas ideológicas o políticas. En cierto sentido tiene razón. Qatar cumplió con su rol de ser el encargado de poder albergar el mundial, de dudosa forma, pero ya que la FIFA desembolsó como 400 millones para mejorar en algo lo ocurrido a los trabajadores, y menuda remontada la de Francia, pero Argentina campeón del mundo. Sé que hay unos cuantos momentos para recordar, pero como que creo que con esto usted puede estar al tanto. La reelección de Xi Jinping. El 23 de octubre del 2022, Jinping volvería a convertirse por tercera vez en el secretario general del Partido Comunista de China. Aunque tratándose de China, la transparencia es lo último que se espera. Días antes de que el Congreso Nacional del Pueblo lo hubiera reelegido, hubo algunos sutiles pero notables cambios en su constitución. Por ejemplo, pese a que él tiene 69 años y el puesto debió haberlo tomado otra persona, esto era así antes de que se modificara la constitución. Pero bueno, es China, no me gusta la política, así que esto lo dejo hasta acá. Crisis económica mundial 2022. Los impactos de la COVID-19 eran un problema con el cual se iba a tener que lidiar con el pasar de los años. También recordemos que la producción mundial se redujo drásticamente, lo cual también redujo en un 3,2%, en lo que tiene que ver con la aceleración del crecimiento mundial para este año. Aunque las expectativas para el 2023 se espera que la economía mantenga el ritmo con un 2,7%. Aunque claro, no solo fue la COVID quien causó toda esta inestabilidad, sino varias causantes. Aunque también la guerra de Ucrania y Rusia es un factor que afectó a la economía mundial, junto a varios países quienes, para poder evitar que la crisis causada por la pandemia se agravara, tomaron medidas de todo tipo. Desde el inicio de la guerra, las exportaciones de Rusia y Ucrania afectaron aún más un problema con el que se iba lidiando. Ucrania representaba, según la Comisión Europea, el 10% de trigo exportado en todo el mundo, al igual que un 15% del maíz mundial y un 13% de cebada. Y Rusia, por su lado, es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural. Debido a las sanciones recibidas, demostró que una gran mayoría de Europa depende de él, lo cual se vio reflejado en que varios países prefirieron hacer de la vista gorda antes que tomar acciones en el combate ruso-ucraniano. Aunque ambos países tomaron medidas para evitar que el conflicto afectara gravemente sus economías, reabriendo nuevamente sus puertos pocos meses después del inicio de la guerra. Aunque la pausa de las exportaciones no solo afectó a Europa, sino que afectó de forma mundial. Se estima que la inflación y por ende el coste de vida aumente, aunque ya lo ha hecho ya, claro, y sería el mayor aumento de la inflación en más de 100 años. Uno de los países que se vio afectado fue Francia, la cual tuvo una fuerte paralización de su economía con diversas huelgas por todo el país, pidiendo el aumento en el sueldo. La huelga logró reducir el 50% de la generación de 18 plantas eléctricas francesas, aunque lo que más se vio afectado fueron los medios de transporte. Tal fue el problema que tanto Francia como el Reino Unido se vieron afectados por las faltas de trenes. Aunque al final sí se vieron los cambios, desconozco cuánto es la diferencia, pero lo que se pedía en la huelga era que se aumentara unos 300 euros más al salario. Siguiendo con el tema principal de este puesto, se espera que para el próximo año la inflación mundial se reduzca a un 6,5%, ya que en el 2022, gracias a todos estos sucesos, se mantuvo en un 8,7%, un gran aumento en el porcentaje si tomamos en cuenta que en el 2019 se mantuvo entre el 2 a 3%. Y sí, soy consciente de que no es el mejor análisis económico que se puede hacer, pero hay cosas que no entiendo muy bien y prefiero evitarme el hablar de esas cosas. En fin, estoy seguro de que hay bastante información al respecto si quieres saber más del tema. Los Juegos de Pekín 2022. Con casi 2.900 atletas de todo el mundo, repartidos en 89 comités olímpicos, el 4 de febrero de este año se inauguraron los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos darían inicio el 4 de marzo. Algo a recalcar es que tanto los Juegos de verano como invierno fueron albergados en esta edición. Aunque aún como consecuencia de la COVID, los espectadores estuvieron ausentes en la inauguración, pues China desde marzo de 2020 mantuvo sus fronteras cerradas. Esta edición se vio envuelta en varias polémicas, desde un maltrato hacia los atletas, entre ellas no brindarles la alimentación necesaria, lo enredado en que estaba todo el asunto respecto a aquellos quienes daban por casualidad positivo a la COVID, los cuales desde antes que empezaran las actividades en Pekín, un total de 350 participantes dieron aparentemente positivo. Tal es el caso de la polaca Natalia Maliszewska. Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá evitaron enviar representantes oficiales al evento.
Esto debido a diversas protestas que acusan al país chino, más específicamente en Xinjiang, donde se persisten las violaciones a los derechos humanos hacia habitantes uigures, tibetanos y taiwaneses, encerrándolos en campos por políticas propias de diversas provincias, aunque para el gobierno chino no son campos sino centros de formación profesional, las cuales buscan combatir contra el islamismo extremista, aunque los mismos uigures afirman que son obligados a abandonar sus creencias, así que tanta credibilidad no es como que tenga China. En otro caso, si bien es cierto que Kamila Valieva impresionó por 3 razones: por lograr un salto cuádruple y hacerlo con tan solo 15 años, y por dar positivo en la prueba de doping detectándole trimetasdina, la cual demostró favorecer a los atletas. Hay algo interesante que ocurre con Rusia. Rusia como tal tiene prohibido actuar en eventos como estos, por la misma razón: drogar a sus atletas. Incluso se cree que ese mismo país es el que da el apoyo a que se dé esto. Y claro, acusaciones de abuso de poder, tal es el caso de Peng Shuai, quien el año pasado afirmaba que un ex dirigente chino había abusado de ella. Y bien, dejando de lado todo esto, los países quienes lograron ganar más medallas son Noruega, con un total de 37 medallas, de las cuales 16 son de oro, seguido por Alemania, quien ganó 27 medallas y 12 de oro, seguidas por China, con un total de 15 medallas, de las cuales 9 son de oro. El fin de Internet Explorer. Tras 15 años de existencia, Internet Explorer dejará de funcionar, ya que la medida que se va a tomar, aunque el icono de Explorer siga en tu PC, te redirigirá hacia Microsoft Edge. ¿Que no sabes qué es? Pues fácil, un navegador de Microsoft, el cual promete obviamente una mejor seguridad y una buena optimización, aunque lo que más resaltan son que con este nuevo navegador podrán mantener casi las mismas configuraciones que manejaban en Explorer. La decisión se ejecutó el 15 de junio de este año, cuando la última versión del famoso y convertida en waifu Internet Explorer dejó de ser compatible con muchas versiones de Windows 10. Se espera que para aquellos quienes no se desinstale, con una actualización que llegará el 10 o el 14 de febrero para Microsoft Edge, la cual hará que se desactive definitivamente Internet Explorer. No cargaba muchas veces las páginas, pero ahí va, uno de los operadores que a muchos se recuerda el miedo de cómo lo que conocían va desapareciendo. Bien, dicha la frase deprimente de turno, cuídense en todos los sentidos y chao.